tutorial tiene como objetivo la explicación de la herramienta de optimización en Unisim. Se hará a través de la simulación de una columna de destilación ya preestablecida que tiene como objetivo recuperar butanos de una corriente de hidrocarburos. Esta columna de destilación tiene como especificaciones el número de etapas son 15, tiene dos corrientes de alimento, una en la entrada entra en la etapa 4 y la otra entra en la etapa 8. El condensador es de tipo parcial, por lo que hay una salida de vapor que se denomina venteo y una salida líquida en el tope de la columna que se denomina butanos. En el fondo de la columna tenemos la corriente fondos y las corrientes energéticas del condensador y del hervidor se denominan QC y QR respectivamente. Para esta columna también definimos las presiones del condensador y del hervidor como 205 y 215 psi y un delta de presión en el condensador de 0 psi. Además de esto encontramos las especificaciones en la pestaña Design y tenemos estos tres datos. Para el flujo de vapor en el tope de la columna tendremos un dato de 0 kg por hora, es decir, no queremos que salga vapor por la corriente de venteo en la columna de destilación. También tenemos esta especificación acerca de los pentanos en el tope de la columna. La etapa es el condensador, la base es fracción molar, fase líquida y un valor de 0,05 con los componentes de isopentano y n-pentano. Además está esta especificación sobre la recuperación de butanos. Lo tomamos de la corriente de butanos que es en el tope de la columna y especificamos un valor de fracción de 0.95, es decir, se recuperará 0.95% de todos los butanos que seleccionamos acá, isobutano al isobuteno. Con estas especificaciones debería converger la columna y se procede entonces a hacer el análisis de optimización. En este caso utilizaremos una función de objetivo, que calcula la ganancia en la operación de la columna a través de los costos de servicio y el precio de venta de los productos de butano. Tenemos que la ganancia es igual al costo de los butanos y eso multiplicado por el flujo de butano que se produce menos los costos unitarios de enfriamiento que se representan por la letra C de cooling menos los costos unitarios de calentamiento respectivamente. Estos datos vienen dados por estos costos en dólares, costo de enfriamiento 0,0015 dólares por BTU y costo de calentamiento 0,00075 dólares por BTU. El precio de venta lo establecemos en 10 dólares por libra. Entonces debemos calcular un precio de venta neto de acuerdo a la siguiente ecuación, que tiene en cuenta el contenido de pentanos en el tope, que es esta variable X que está acá. Es decir, en cuanto más pura sea la mezcla de butanos en el tope, mayor precio tendrá, mayor precio de venta tendrá y mayor ganancia generará. Para aplicar la herramienta de optimizador en Unisim, ingresamos por el menú de Simulation o simulación y lo encontramos a través de Optimizer. También podemos presionar la tecla F5 como un atajo. En esta ventana del optimizador tenemos la pestaña variable, donde ingresamos las variables implicadas en el estudio de optimización. Vamos a agregar en el botón Add las especificaciones en la columna. En este caso
encontramos en el case la columna T100 y buscamos como specs value o spec value. Vamos a tomar el valor de los pentanos en el tope, le damos OK y como valor inferior tomaremos 7.5 e a la menos 3 y como valor actual dejamos como está establecido. Agregamos ahora la especificación en la columna T100 de la recuperación de butano. Butane recovery en OK y para el valor inferior 0.95 y listo. Para el valor superior de C5 vamos a manejar la simulación hasta 5 por 10 a la menos 2 y para el valor superior de la recuperación de butanos lo manejaremos hasta una pureza de 0.99. Siempre hay que establecer los valores inferiores y los valores superiores en los cuales se correrá el optimizador. O sea, estas variables irán cambiando hasta encontrar el resultado óptimo de la función objetivo. El valor actual se puede dejar como está preestablecido. Después que hemos ingresado las variables para el optimizador, procedemos a importar las variables de la simulación en el spreadsheet del optimizador. Ingresamos en el botón spreadsheet y en la pestaña connections podemos ver que podemos importar las variables que queramos de la simulación para ingresarlas con las fórmulas de la función objetivo y las restricciones que hay de costos y de precios. Entonces vamos a importar en la celda B1 el flujo de calor del condensador. Vamos a QC heat flow e importamos la variable. Seguimos con el flujo de calor del rehervidor, vamos a importarlo en la celda B5, QR y heat flow. Luego seguimos con el spec value o la especificación de los pentanos en el tope de la columna. Vamos a importarlos en la celda D1, buscamos la columna y spec value, los pentanos en el tope. Añadimos también en la celda D5 finalmente el spec value de el flujo másico de butanos que también necesitamos para identificar el precio de venta de los butanos en el fondo de la columna, en el tope de la columna. Listo, importamos todas las variables y como vemos en la pestaña spreadsheet ya nos aparecen las variables importadas en cada una de las celdas que hemos identificado en la pestaña de connections. Aparecen con unidades. Entonces vamos a poner el nombre para cada una de las variables, el calor del condensador en BTU hora para identificarlas. Aquí abajo de esto calcularíamos el costo de total de enfriamiento y debemos ingresar la constante del costo de precio que ya habíamos identificado acá, que sería 0,0015 pesos o dólares por BTU.
Luego calculamos el costo de enfriamiento total. Que ya tendríamos que aplicar las fórmulas que vemos a continuación. Aquí tenemos los pentanos en el tope, que nos sirve para calcular el precio de venta del butano. Con esta especificación, precio de venta de butano por libra, que es de $10 por libra. Calcularemos en la fórmula el valor neto de la venta de butano en pesos totales. Proseguimos con el costo de calentamiento en el hervidor. Entonces tenemos aquí que ya hemos importado el valor del flujo de calor en el hervidor en BTU por hora, y el costo de calentamiento está estimado en pesos por BTU con el valor de 0,0075 dólares por BTU. Si ingresamos esta constante y aquí abajo calcularemos el costo total de calefacción o de calentamiento en el hervidor de la columna. En pesos por hora. Siguiendo, acá tenemos el flujo másico de los butanos en la columna en libra por hora. Y también importaremos el valor calculado del precio neto de venta de los butanos. Y el total de ventas que generaría o de ganancia que generaría la venta de los butanos. Aquí abajo, con todas las utilidades de calefacción y enfriamiento, calculamos las utilidades totales de operación de la columna en pesos por hora. Y aquí vamos a calcular el margen de ganancia, que en este caso va a ser nuestra función objetivo, con la ecuación que ya tenemos acá: el costo de venta de los butanos, o el precio de venta de los butanos total, menos el costo de calefacción y menos el costo de calentamiento o de enfriamiento en los condensadores. Ahora aplicaremos las fórmulas para cada una de las celdas en los que deberemos hacer cálculos. Para la celda B3, que es la del costo total de enfriamiento, tenemos que la multiplicación del valor de el duty o el calor del condensador por el costo de enfriamiento en pesos por BTU. Entonces escribimos más la celda B1 por la celda B2. Siguiendo, también en la celda B7, con la misma operación, tendríamos la multiplicación de B5 por B6. Sería el costo de calefacción total. Para el precio neto de butano, en la celda D3, aplicamos la ecuación mencionada para el problema para el precio neto de venta de butanos, que depende de la concentración de pentanos en el tope de la columna. Entonces esta ecuación sería, siempre empezamos con el signo más, 1 menos la celda D1, que es la concentración de pentanos,
elevado a la 5 y eso multiplicado por la celda D2, que es el precio de butano. En este caso CB. Para la celda B9, que es el costo total de utilidades, tendríamos que sumar el costo por calefacción y el costo por enfriamiento. Sería la celda B3 más la celda B7. Para las ventas netas de butano en la celda D6, tomaríamos el mismo valor de la celda D3. Entonces multiplicamos la celda D3 por 1 para tener el mismo dato, y en el total de ventas de butano tendríamos en la celda D7 el valor de D5, que es el flujo básico de butano, por el precio de los butanos. Para hallar el margen de ganancias en la celda D9, entonces restamos a este valor de precio de venta de butano en la celda D7 el valor del costo total de las utilidades en la celda B9. Con esto ya ya tenemos las fórmulas planteadas. Aquí en la pestaña de fórmulas podemos ver las fórmulas que tiene el optimizador o la hoja de cálculo de optimizador para cada celda. Podemos ver también el resultado de cada una de las fórmulas. También que en el valor calculado de los costos de enfriamiento y de calefacción, las variables aparecen con unidades de BTU por hora. En este caso se debe cambiar el tipo de variable a dimensional. Se escoge variable type, tipo variable, y la opción unitless o dimensional, para que no nos aparezcan las unidades de los flujos de calor. Se hace el mismo procedimiento para los demás costos que están afectados y este costo total de butano, que aparece en libra por hora al multiplicar el valor del precio de butano por el flujo máximo, quedó en libra hora, pero debe ser en pesos o en dólares. Ahora bien, para aplicar el optimizador vamos a la opción de simulación, Optimizer, y en la pestaña de funciones podemos ver que podemos escoger la celda en la cual está la función objetivo a optimizar. En este caso, en el spreadsheet, es la celda D9, que es la ganancia total de operación. Entonces escogemos la celda D9 y en la opción maximizar. Acá se pueden agregar funciones o restricciones y se pueden definir en la misma hoja de cálculo. En este problema no hay restricciones, por lo tanto esta opción quedaría vacía, pero se pueden agregar haciendo clic en el botón añadir. Al final podemos dar en el botón Start y empezar a que el optimizador corra el proceso. Nos dice que ha encontrado un óptimo en un valor establecido, para asegurar que el optimizador encuentre un óptimo general y no un máximo o un óptimo local. Deberíamos correr la optimización varias veces hasta asegurarnos que quede en el mismo valor o un valor parecido. Luego de que haya corrido el optimizador, tenemos el valor maximizado de la operación o de la ganancia total de la columna de destilación. En este caso lo encontramos también en la pestaña Functions y en el valor Current Value. Para ver los demás valores de las variables que el simulador tomó o que se tomaron para la optimización, en este caso el valor de los pentanos en el tope y el valor de los butanos
o de recuperación de butanos en el fondo óptimos para maximizar la ganancia de la columna. En este caso quedaron en estos valores 0.9888 y 2.15 pues 10 a la menos 2. Esos son los valores óptimos de operación de la columna que nos permiten asegurar una ganancia máxima. Podemos verificar en el spreadsheet todos los demás valores calculados por el optimizador. Costo de utilidades, que en este caso sería el mínimo entre el rango de variables que se manejaron, y el costo de operación, que ya como vimos es el mismo que aparece en la pestaña del simulador y en la pestaña del optimizador. Esta herramienta se puede utilizar con muchos otros casos. También puede ser utilizada para optimizar la conversión en un reactor, optimizar también costos en un intercambiador de calor, en un sistema de bombeo. Todo depende pues de las restricciones que tengamos en nuestro sistema y cómo apliquemos las variables, y utilizar la hoja de cálculo obviamente del optimizador para esto.